Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habla a su hermano y amigo Manuel Rico. Hoy un día más de bendición. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, hoy quiero traer un tema para que nosotros lo ventilemos, para que nosotros lo analicemos, porque es un tema complejo. Es un tema complejo hablarlo de una manera tan directa, porque choca con la idiosincrasia, la cultura que hemos adoptado, y choca con muchas doctrinas y muchas tendencias que están en el Evangelio, que no son del Evangelio. Hoy quiero hablar del tema de los judíos y los gentiles. Son muy diferentes pueblos, hasta que Dios llega a ser de esos dos pueblos, llega a ser un solo pueblo. Pero ahorita no es un pueblo. Ahorita los judíos y los gentiles no se tratan. Los gentiles quieren tratar con los judíos, pero ellos no lo consideran así. Entonces, hoy también está mi hermana Diosa, mi esposa, acompañándome con la lectura. Y el tema que yo les quiero compartir hoy es un tema para que lo analicemos, hermano. Siempre les he dicho, hermano, escriba una nota, diga algo. Entonces, si no dice nada, está como admitiendo que está bien todo lo que yo digo. Y claro, me gustaría, pero es bueno la crítica, es bueno la observación, es bueno ver un punto de vista, porque lo que vamos a ver hoy va a contrastar, o sea, va a chocar directamente con muchas organizaciones, religiones, congregaciones que tienen demasiada cultura judía en el pueblo gentil. Vamos a ver qué dice la Escritura en la primera parte de la Escritura. ¿Cómo dice? ¿Qué cita, hermana Diosa? Juan 10:16. Dice Juan 10:16, Jesús habló con los judíos y les dijo estas palabras. Vamos a ver qué les dijo Jesús. También tengo otras ovejas. Miren cómo dijo Jesús, yo tengo otras ovejas. O sea, dando a entender que él tenía otro rebaño aparte. Que no son de este redil. Y esas ovejas no pertenecen a este rebaño o a este redil. Aquellas también debo traer. Aquellas ovejas yo también las voy a traer. Y oirán mi voz. Y ellas van a escuchar mi voz o mi mensaje. Y habrá un rebaño y un pastor. Va a haber un rebaño y va a haber un pastor, que soy yo, decía Jesús. O sea, es la lógica. Entonces, Jesús le está hablando a Israel que hay otras ovejas, que hay otro rebaño, que Él las va a traer y los va a unir. Sigamos. Mateo 15:24. Vamos a ver esta parte de Mateo cuando Jesús habló con esta mujer. Él respondiendo dijo: No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no soy enviado a ellos. Cuando Jesús habló con la mujer cananea o la filocenicia, le dijo a los discípulos, no le dijo a ella, muchachos, yo no soy enviado a ellos. Yo soy enviado es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús tenía el objetivo el cual el Padre le trazó, que era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no tratar con los gentiles. Si Jesús no trataba con los gentiles, era porque los gentiles tenían un trato aparte muy diferente. Mateo 10:5. Vamos a ver qué dice Mateo 10:5, cuando Dios comisionó a sus discípulos para que fueran a predicar. ¿Qué les dijo? A estos 12 envió Jesús. Él les dio instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Y qué les dijo? Y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis. O sea, mire cómo le dijo, por el camino de los gentiles no vayan a ir. Y en ciudades samaritanos no entréis. Y en la ciudad de los samaritanos no vayan a entrar. Y la otra orden fue ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tema de Jesús es que Él vino a Israel y mandó a sus discípulos para tratar con los judíos. Esta gente no fueron comisionados para tratar con los gentiles. Sigamos viendo la Escritura. Mateo 12:18. ¿Qué más dice? He aquí mi siervo, a quien he escogido. Y dice la Escritura que Dios estaba reflejando a Jesús, que era su siervo, al cual Él escogió. Mi amado, porque era su amado. en quien se agrada mi alma. Y el Padre decía, en Él se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Yo voy a poner mi espíritu sobre Él.
y a los gentiles anunciará su juicio. Y a los gentiles va a anunciar juicio. Cuando la gente habla de que Dios va a hacer juicio, la gente se preocupa y tiembla porque creen que Dios les va a arrancar la cabeza. Cuando Juan estaba bautizando, Jesús les dijo: Juan, bautízame porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y cuál fue la justicia que Dios le hizo al pueblo gentil? Les perdonó sus pecados y por gracia y por fe van a entrar a mi reino. Mateo 12:21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Están escuchando esta cita como dice que en el nombre de Jesús van a esperar los gentiles. En el libro de Marcos 7 hay un registro donde dice que Jesús le dijo a la mujer filocenicia: espera que se sacien los hijos, ¿entiende?, del Padre, ¿entiende? Espera primero, porque no puedo tomar el pan de ellos y dárselo a ustedes, dando a entender que los gentiles tenían un compás de espera, porque no había llegado el tiempo de los gentiles, porque en ese tiempo era el tiempo de Israel. Lucas 2:32. ¿Qué dice Lucas 2:32? Ahí está un hombre que da un relato muy importante. Veamos. Luz para revelación a los gentiles. Este hombre llamado Simeón, el Espíritu Santo le reveló, y cuando llegó al templo, miren las palabras que dijo: luz para revelación a los gentiles. Luz, hay una luz, o sea, se les va a alumbrar el conocimiento a esta gente y se les va a revelar luz y revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Y Jesucristo es la gloria de su pueblo Israel. Ven como en todas partes ponen una sección aparte. De un lado los gentiles, de un lado Israel. ¿Qué más dice? Lucas 21:24. Amén. Que ahí hay una profecía que poco la gente ventila. La profecía que Jesús dio sobre Israel y sobre los gentiles. Métale la lupa a esto y investíguelo. Y caerán a filo de espada. Jesús le dijo a los judíos: ustedes van a ser matados, muchos de ustedes, a filos de espada. Y serán cautivos a todas las naciones. Y los van a llevar presos o cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y Jerusalén va a ser hollada, pisoteada por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Está escuchando? Hasta que el tiempo de los gentiles. Los gentiles tenían un tiempo y Cristo lo marcó en esa profecía. Hasta que el tiempo... Los tiempos, se habló varias veces, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sigamos. Hechos 9:15. El Señor dijo: ve. Jesús en este pasaje llama a un hombre llamado Ananías, un discípulo que estaba en Damasco, porque él estaba llamando a un hombre para predicarle a los gentiles, para que se cumpliese la promesa que Dios había dado a través de David. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Jesús, el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dijo: ve a este hombre, porque es un instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles. Y de reyes y de los hijos de Israel. También va a predicarle a los reyes y a los hijos de Israel. Note acá que los discípulos de Jesús tenían una orden. Y vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por camino de gentiles no vayan, ciudad samaritana no vayan a entrar. Pero la orden que Dios le dio a este hombre llamado Saulo fue el contrario. Ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Pablo iba a predicar tanto a los gentiles primeramente y después a los hijos de Israel. Pero Pablo tiene muchos conflictos cuando va a predicarle a los judíos, porque la orden era primero los gentiles. Hebreos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Miren este episodio. Pedro va donde Cornelio porque el Espíritu Santo lo envió allá. Y él se fue con un grupo de judíos. Y cuando Pedro comenzó a predicar, el Espíritu Santo descendió y los bautizó a todos con el Espíritu Santo. Y la gente que venía con Pedro y el mismo Pedro se sorprendió, porque ellos no esperaban que el Espíritu Santo hiciera lo que hizo con los gentiles, porque ellos no tenían esa información de que los gentiles también estaban llamados a participar del reino de Jesús,
porque ellos no entendieron la palabra cuando Jesús les dijo, yo tengo otras ovejas. Y esas son de aquellas ovejas que Jesús estaba diciendo que iba a traer a este redil. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Entonces los apóstoles y los judíos y los hermanos que estaban en Judea escucharon una noticia. ¿Qué escucharon? Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, se sorprendieron estos discípulos, estos apóstoles, que también los gentiles recibieron la palabra. Se sorprendieron también porque ellos no tenían información que estos gentiles iban también a formar parte del reino. No entendieron lo que Jesús le dijo en Juan 4:11. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, O sea, se callaron la boca y dieron gloria a Dios. ¿Qué más les quedó? diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento Mira, para vida. También Dios a los gentiles les ha dado arrepentimientos. ¿Para qué? Para vida. Para que vivan o para que sean salvos. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, Mire, los judíos eran muy celosos con sus tradiciones. Un gentil no podía entrar a una sinagoga. Entonces, cuando ellos salieron de la sinagoga, que entre los cuales venía Pablo, ¿qué le dijeron los gentiles? los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Cuando ellos esperaron que Pablo saliera de la sinagoga, porque él sí era un judío, le rogaron, se le acercaron y le rogaron que el siguiente día de reposo les predicaran a ellos también. Hechos 13:46. Amén. Veamos qué dice la palabra. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, Pablo y Bernabé, que fueron llamados para predicarle a los gentiles, y Bernabé era un compañero de Pablo, le dijeron a los judíos: a usted era necesario que primero, ¿a quién vino primero Cristo? A ellos, que era primero que a ustedes se les predicara la palabra. Por eso Cristo dijo: yo he venido a ellos, porque los judíos tenían la atención primaria del reino, porque Jesús tenía otro pueblo al cual él iba a llamar también. Mas puesto que la desecháis, Más puesto que ustedes desecharon al Salvador y desecharon el mensaje, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y no se juzgan ustedes que sean dignos, o sea, que tengan dignidad para entrar a la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. entonces nosotros nos vamos a ir a los gentiles. Habló Pablo y Bernabé. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: El Señor le dio una orden a este hombre. te he puesto para la luz de los gentiles. ¿Están viendo lo que dijo Simeón? Luz y revelación para los gentiles. Pues Dios había llamado a este hombre, Saulo, como luz y revelación para el pueblo gentil. Le iban a revelar algo a los gentiles que los gentiles no sabían, estaba oculto, secreto. A fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo dice lo último? A fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo le dice a Pablo: a fin de que tú seas como salvación hasta lo último de la tierra para esta gente. Para salvación. Para salvarlos a ellos. Sigamos. Hechos 14:27. ¿Qué dice ahí? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ajá. Ellos contaron todos los episodios que el Espíritu Santo había hecho con la iglesia de los gentiles. Y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Como el Espíritu Santo había abierto la puerta de la fe, porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Las ovejas entran por mí. Abrió la puerta a los gentiles. O sea, recién se estaban enterando los discípulos de Jesús que se estaba abriendo una puerta para los gentiles. Una puerta de fe para con los gentiles. Para con nosotros. Sigamos. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: O sea, no crean que ellos, este asunto no los preocupó. Tuvieron que discutirlo, debatirlo muchas veces los judíos. ¿Qué debatían? varones hermanos, Entonces Pablo establece este punto. vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Ustedes, hermanos,
Tienen que saber que hace un tiempo atrás el Espíritu Santo escogió que los gentiles escucharan por mi boca el mensaje de la salvación. Y creyesen. Y que ellos también creyesen en él. Hechos 15:12. Entonces la multitud cayó. Entonces la gente hizo silencio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, También escucharon a Bernabé y a Pablo que contaron otro relato. que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Dios estaba haciendo maravilla entre el pueblo gentil y los judíos estaban quedando atónitos, sorprendidos, porque solo pensaban que ellos eran los escogidos de Dios. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los O gentiles. sea, esto lo está diciendo los discípulos, los apóstoles allá en Jerusalén. Simón nos ha contado cómo Dios ha tratado con los gentiles. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos un pueblo para su nombre, o sea, para Él. Eso fue lo que Cristo estableció en Juan 4, cuando les habló allá a los judíos. Hechos 15:17. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, el resto de la humanidad va a buscar al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, todos los gentiles que invocan el nombre del Señor por fe van a venir a Jesucristo. Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo Mira qué dice este hombre, por lo cual yo puedo juzgar. que no se inquiete a los O gentiles. sea, que no se moleste a los gentiles. Que no se les inquiete con nuestra doctrina, con nuestras costumbres. No se les inquiete, no se les moleste. A los gentiles que se convierten a Dios. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis. A los gentiles se les ha molestado mucho con la doctrina judía. Nosotros tenemos altares, nosotros tenemos un púlpito, nosotros tenemos muchas tradiciones que son de los judíos. Y ahí Santiago dice que no se les inquiete, que no se les moleste, déjenlos quietos a los que ya han creído. Lo repito, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Que no se yo digo que no se moleste a los gentiles. Dice Santiago que era uno de los principales hombres en ese momento en la iglesia. Que se convierten a Dios. O sea, los que se convierten no los molesten, déjenlos quietos. Hechos 18:5-6. Amén. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Cuando esta gente llegó a ese lugar, ¿qué pasó? Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra Pablo estaba dedicado a predicar la palabra a los gentiles. y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y le estaba diciendo, porque él también fue llamado para predicarle a los judíos, que Jesucristo era el Cristo que ellos estaban esperando. Pero cuando ellos se oponían y blasfemaban, Escuche bien, ellos se ponían y blasfemaban porque ellos no aceptaban a Cristo como el Salvador, por eso lo mataron. Pablo se molestó mucho y les dijo Pablo se molestó con esta gente, con su propia gente, y les dijo estas palabras. que su propia sangre caiga sobre ustedes. Que la propia sangre de ustedes va a caer sobre ustedes mismos. Lo que pasó cuando estaban condenando a Jesús allá con Herodes, que ellos dijeron que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue que la sangre de ustedes caiga sobre ustedes mismos, le dijo el apóstol Pablo. Yo no tengo nada que avergonzarme. Yo no me puedo avergonzar del trabajo que Dios me ha mandado a hacer. Desde ahora me voy a predicar a los gentiles. Y desde este momento me voy a predicarle a los gentiles para que lo tengan claro y lo sepan, les dijo. Hechos 22, 17, 21. ¿Qué dice ahí? 21. Y me aconteció vuelto a Jerusalén. O sea, cuando Pablo llegó a Jerusalén le pasó algo. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Que yo estaba orando en el templo, dice Pablo, y me vino un éxtasis, me vino una visión. Y le vi que me decía, Y vi que me estaban diciendo algo. date prisa y sal prontamente de Jerusalén. O sea, el Señor le estaba diciendo, date prisa y deja a estos judíos tranquilos. Sal de Jerusalén. Dios le estaba alertando algo por medio del Espíritu Santo en un éxtasis, en una visión a este hombre. Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Porque ellos no van a recibir lo que tú le estás diciendo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Señor, ellos saben que yo era el tipo que perseguía a la iglesia, los mataba y los ponía en prisiones. Ellos saben esto de mí. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Cuando se estaba derramándoles la sangre de Esteban, que lo estaban matando, que era tu testigo, yo mismo también estaba presente yo estaba presente en ese momento, dice el apóstol y Pablo. consentí su muerte. Y yo consentí que mataran a este hombre. Wow, tremendo. A este hombre fue el que Dios escogió para llevar su nombre a los gentiles. Y guardaba las ropas de los que le, Yo más bien le estaba teniendo la ropa a esa gente para que lo mataran. de los que le mataban. Wow. ¿Bien ustedes? Sigamos. Pero ¿qué dije? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, vete de aquí porque yo te voy a enviar muy lejos donde están los gentiles. Le decía, vete de esta gente. ¿Sabes quiénes persiguieron a Pablo? Los judíos. Quienes los llevaron él tuvo que apelar a Roma porque los judíos lo iban a matar. Y él tuvo que, si Pablo no apela a Roma, que fue donde se escribieron la gran mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento, por lo menos en estos días me decía un judío que yo decía, Israel está suspendido del reino. Y me dice, no, nosotros no estamos suspendidos, somos el pueblo escogido de Dios. Le dije, ustedes están suspendidos. Debatir con un judío no es cualquier cosa. Cuando tú te metes en tu terreno, debes conocer la doctrina y la cultura judía. Les dije, ustedes están suspendidos. No, bueno, Jesucristo les dijo a ustedes en aquel lugar, le dije, el reino de vosotros será quitado y dado a gente que dé fruto del mismo. Entonces, ustedes están suspendidos. Ya van a ver por qué Dios los suspendió. Y le dio oportunidad para que entraran los gentiles. Sigamos. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando el Señor me reveló a mí que le predicara a los gentiles, yo no consulté con ningún hombre, ni con los discípulos de Jesús, ni con nadie de ellos. O sea, yo no consulté con ninguna carne, dijo el apóstol Pablo. A nadie le di la información que el Espíritu Santo me dio. Gálatas 2:2. Veamos qué dice acá. Pero subí según una revelación, Pero yo subía allá con ellos porque Dios me dio a mí una revelación. y para no correr o haber corrido en vano, Para yo no correr perdiendo mi tiempo, dice el apóstol Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, yo les expuse en privado a los que tenían cierta reputación, a los que tenían algo de importancia sobre el asunto de los discípulos y En el del reino de evangelio, Jesús. Sobre el evangelio, que predico entre los o sea, gentiles. yo les expuse en secreto que ellos entendieran cuál era el propósito por el cual yo estaba predicándole a los gentiles. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, O sea, el que actuó o el que llamó a Pedro para ser apóstoles a los judíos que son de la circuncisión, actuó también en mí para También los gentiles. actuó en mí para irme a los que no son judíos, que son los gentiles. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Y ellos reconocieron la gracia que Dios me había dado para el pueblo gentil. Jacobo, Cefa y Juan, Estos hombres de Dios que eran considerados como columnas, eran los columnas de la iglesia en aquel entonces, los que tenían importancia. nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, Nos dieron la mano en señal de compañeros. Sigan predicando, muchachos, le dijeron. para que nosotros fuésemos a los gentiles Entonces, para que nosotros fuéramos al pueblo gentil. y ellos a la circuncisión. Y allí nosotros nos vamos a ir a los judíos, dijeron ellos. Ustedes se van a los gentiles y nosotros nos vamos al pueblo judío. Están viendo que son culturas diferentes. Gálatas 2:11-16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Aquí pasó un asunto. Pedro llegó a un lugar donde estaba Pablo predicando en Antioquía, Gálatas. y le resistí cara a cara, Dice Pablo que tuvo que resistirle a Pedro cara a cara. ¿Por qué tuvo que enfrentarlo o confrontarlo? porque era de condenar. Porque este hombre venía con una condenación al pueblo gentil.
Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, del que estaba en Jerusalén, comía con los gentiles, estaba comiendo con nosotros. pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. O sea, después que vinieron esta gente de parte de los discípulos de Jerusalén, él estaba con nosotros y comía, pero cuando llegó esta gente se apartaba y se hacía el sonso. O sea, ni los conozco. Y si los he visto, no me acuerdo. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro siempre fue un cobarde. Tenía miedo de la gente de la circuncisión, o sea, de los otros judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Y en su hipocresía hacía que participaran también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, mi compañero, dice Pablo, fue arrastrado por la hipocresía o la falsedad de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente Pero conforme cuando me di cuenta que no andaban ellos en la verdad o andaban rectos en su trabajo, Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de o todos, sea, los llamé y se los grité a voz populi a Pedro. si tú siendo judío Tú que eres un judío, se lo dijo. vives como los Y gentiles cuando llegues acá vives como nosotros, como los gentiles, y no como judío, y no te comportas como un judío. ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿por qué ahora nos estás sometiendo o obligado a que esta gente judaice? Sean como los judíos. Los estás judaizando. Nosotros judíos de nacimiento Tú y yo somos judíos porque hemos nacido con esa casta judía. y no pecadores entre los Y gentiles, no somos pecadores como los gentiles, sabiendo que el nombre no es justificado por las obras de la ley, tú sabes y yo sé que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. sino teniendo fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo Tú y yo también hemos creído en lo que Cristo predicó, para ser justificados por la fe de para Cristo ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. y Por no cuanto, por las obras que dejó la ley. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por la ley, Pedro, nadie se va a justificar, le estaba diciendo Pablo a Pedro. Sigamos. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Están escuchando esto? La Escritura, ahí quiero detenerme un poco más, Ana Diosa. La Escritura previendo, o sea, previendo significa con antelación, con anticipación. La Escritura previendo, o sea, ya lo tenía previsto en otro tiempo. La Escritura previendo ¿qué? Que Dios iba a justificar por la fe A los gentiles. a la gente, a nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dio de antemano, antes de que tuvieran esta mano, le dio a Abraham la noticia. Diciendo, en ti serán benditas todas las... Naciones de la tierra. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Eso fue una anticipación que Dios le dijo a Abraham, por eso Dios le dio de antemano las buenas noticias a este hombre, y los judíos no lo habían leído, no lo habían tomado en cuenta, que nosotros también formamos parte de este reino. Gálatas 3:14. Amén. Para que en Cristo Jesús Para que a través de Cristo Jesús, la bendición de Abraham la bendición que Dios le prometió a nuestro padre Abraham, alcanzase a los gentiles, nos alcance a nosotros, no solamente a los judíos, también nos alcance a nosotros. a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La finalidad es que a través de la fe recibiéramos la promesa, no el pacto fue con ellos, la promesa es con nosotros, recibiéramos la promesa que era el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Esperen en el aposento alto hasta que venga la promesa del Padre. ¿Y qué les vino? El Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le daría su Espíritu. Efesios 3:6. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que nosotros los gentiles somos coherederos del mismo cuerpo de Jesús. Y miembros del mismo cuerpo. Y somos miembros de ese cuerpo de Jesús. Y copartícipes de la promesa en Cristo. Y somos copartícipes, tenemos que mezclarlos en un solo cuerpo en esta unidad del Espíritu.
por medio del Evangelio. A través del mensaje del Evangelio, o sea, la buena noticia que Dios dijo que iba a unir a gentiles y a judíos en un solo pueblo. Lo voy a repetir. Que los gentiles son O coherederos sea, nosotros vamos a heredar con Él. y miembros del mismo cuerpo Ajá. y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. O sea, nosotros no estábamos separados, sino que estábamos momentáneamente también suspendidos hasta que llegara nuestro tiempo. Por medio del Evangelio. El mensaje nos unió a Él. ¿Qué más dice? Efesios 3:8. Amén. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Yo que soy el más pequeño de todos los apóstoles y los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de se me dio esta gracia, este privilegio anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. de anunciarle el evangelio a los gentiles en lo inescrutable, en lo maravilloso de este evangelio De Cristo. de Jesucristo a la gente. A mí se me dio ese privilegio de anunciarle esta maravilla a los gentiles. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. A los cuales Dios les quiso dar a conocer la maravilloso de este misterio, porque esto estaba oculto, ni los judíos sabían de esto. Entre los gentiles, A esta gente que eran los gentiles. que es en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y era nuestra esperanza de vida, que es la esperanza de gloria para la humanidad. ¿Qué más? Primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto Dios me constituyó por el Espíritu predicador y apóstol, o sea, enviado a esta gente. Digo verdad en Cristo, Yo- no miento. Te estoy diciendo una verdad en Jesucristo y yo no estoy mintiendo, dice el apóstol Pablo. Y maestro de los Y gentiles soy el maestro para enseñarles a ellos la palabra. en fe y verdad. Yo digo, yo les he anunciado la fe y les he dicho la verdad, dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:17. Amén. ¿Qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas El Señor estuvo siempre a mi lado y Él me otorgó mucha fuerza, dice Él. para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Para que sobre mí se me dio la responsabilidad de que se cumpliese la predicación a los gentiles y que ellos oyesen, escuchen. Y así fui librado de la boca del león. Y yo fui librado muchas veces de la boca de los leones. Y no eran los judíos que perseguían a Pablo, sino que eran los judíos que perseguían a ellos, eran como la boca del león. Y él tuvo que apelar al César porque lo iban a matar. Juan 1:7. Miren lo que dice Juan cuando salieron a predicar los discípulos a las naciones. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Mira lo que dice Juan. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, Los discípulos de Jesús salieron a predicar por nombre de amor, el amor de Jesús. sin aceptar nada de los gentiles. Y ellos no aceptaban nada del pueblo gentil. Vamos acá a esta cita que está acá para finalizar. En el libro de Romanos, ahí está la notita. Se dieron cuenta que nosotros somos un pueblo muy diferente, muy llamado, muy apartado para el Señor, y nos están mezclando con cultura, con el velo, con el altar, con aquellas cosas. Y me investigue el apóstol que Dios nos dio, si Él nos instruyó para que nosotros anduviéramos en estos menesteres. Romanos capítulo 10, versículo 19. Veamos qué dice acá. También dijo, ¿no os ha conocido esto Israel? ¿Esto será que Israel no ha conocido a esto, no se ha enterado de esto? ¿De qué no se enteró Israel? Primeramente Moisés dice, Moisés les dijo estas palabras a ese pueblo. yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Yo los voy a provocar a ustedes a celo con un pueblo que no es mi pueblo, que ustedes nos conocen como mi pueblo. Con un pueblo insensato Con un pueblo que es muy insensato. os provocaré a ira. Los voy a provocar y se van a molestar y se van a irar ustedes. Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Ellos no me andaban buscando, pero me encontraron, dijo Jesús. Eso es la mujer filocenicia,
o aquel centurión romano, que Dios dijo, nunca había encontrado tanta fe en este hombre, en Jerusalén no la he encontrado. Me manifesté a los que no preguntaban Léete la por cita ya, mí. mi amor. Léete la cita. Mami, Este lee la es- cita ya. No, este es el mismo Romano. Ah, ok, leamos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ellos no preguntaban por mí y yo me manifesté a ellos, dice. Porque Pero- había una promesa. Pero acerca de Israel dice, Pero acerca del pueblo de Israel dijo esto. todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Todo y el tiempo yo extendí contradic- mis manos a Israel, un pueblo rebelde y contradictorio, y todavía Israel está contradictorio. Él les extendió la mano. Ahora Lea la otra vamos, cita. Romanos 11, 14. Vamos a ver qué dice Romanos 11, 14. Ya para finalizar. Ya vamos para allá. Ajá. Dice Esta parte, ¿cómo dice? 12, 13, 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos Dice el apóstol Pablo, si en alguna manera yo los puedo poner celosos a los de mi sangre a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvos a algunos de y ellos, tal vez se hagan salvo alguno de ellos, porque si su exclusión, porque si, como dice, están están viendo que fueron excluidos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es la reconciliación, si esa exclusión que Dios le hizo a ellos va a ser la integración del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? oye, una maravilla, ¿verdad? Ellos fueron excluidos y Dios les dio un paréntesis para que entraran los gentiles. ¿Ya? ¿Qué dice la otra cita? Romanos 11, 25 al 26. Mira esta parte importante. Porque no quiero, hermanos, Dice Pablo, yo no quiero, hermanos, que ignoréis este que misterio, ustedes desconozcan este secreto, este misterio, esto que estaba oculto, para que no seáis arrogantes para que nosotros no seamos arrogantes. en cuanto a vosotros mismos. En cuanto a qué ha sucedido a nosotros, ¿Qué ha acontecido a Israel qué endurecimiento? fue lo que le pasó a Israel, ¿Qué ha acontecido qué le pasó a ellos, a Israel endurecimiento en parte, se endurecieron hasta que haya entrado la plenitud de hasta que haya entrado la plenitud, la totalidad los gentiles? de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, Entonces todo Israel va a ser salvo. como está escrito. Eso está escrito así. Entonces, ¿qué les voy a contar algo? El arrebatamiento viene para la iglesia. Acuérdense que Israel desechó ir a las bodas del Cordero. Y él llamó a los locos, a los mancos, a los mudos, a los buenos y a los malos. Y las bodas se efectuaron. Israel no va a ir a la gloria a menos que se arrepientan y se conviertan en este tiempo algunos de ellos. O sea, cuando Cristo venga, no va a venir por Israel, vendrá a Israel. Escuche bien. Ahorita cuando Cristo venga por su iglesia, viene por la iglesia, se la va a llevar. Pero cuando Él venga a Israel, no la va a subir, va a ser acá abajo. La iglesia va a descender con el Señor. Esto es otro harina de otro costal que lo veremos próximamente. Dios me le bendiga. Dios me les guarde, métale la lupa, investiga esto, no se deje empapelar por todo aquel que trata de decir cosas. Vámonos a la palabra, tenemos la palabra. La palabra no es exclusiva de aquellos sesudos e inteligentes que están estudiando en institutos. El Espíritu Santo la revela a los hombres y mujeres más humildes que hay en el reino de Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les ama, soy su hermano y amigo Manuel Rico. Hágame su comentario, por favor, les amo en el amor de Cristo.